Ver esto que es un poquitito acerca del reino fungi. Vamos a hablar de hongos para nuestra salud y vamos a tratar de explicar un poquitito cómo puede ser que el antiguo reino fungi pueda prepararnos para un mejor presente. Quiero agradecer a Nacho y al ciclo de microcharlas abiertas por haberme invitado a compartir esto con ustedes. Y bueno, desde mi corazón espero que les sea de su agrado y que al final o durante la conversación, si así lo desean, puedan preguntar lo que necesiten preguntar, porque la idea de esto es aprender y que aprendamos todos juntos. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, primero vamos a introducir un poquitito en el contexto histórico, vamos a hablar sobre medicina, la medicina tradicional europea, y vamos a hablar un poquitito acerca de la medicina de hongos en Asia, todo muy resumido, por supuesto, porque el tiempo es tirano. Luego vamos a tratar de ver qué pasa con las comidas y los hongos, cuál es la acción fúngica y cuáles son sus formas de consumo. Y después vamos a dar un par de ejemplitos, pero no se limiten a preguntar, si quieren preguntar, a estos tres de los que vamos a hablar. Vamos a introducir a Reishi, a Cordyceps y a Shiitake. Pero en principio, lo que tenemos que hacer es tratar de ubicarnos temporalmente en dónde están los hongos en general, dónde existen los hongos. Si vamos a los fósiles que hemos encontrado a lo largo de nuestra historia, nos vamos a encontrar que si vamos a buscar hongos en nuestro planeta, vamos a encontrarlos desde hace muchísimo tiempo en todas las plataformas terrestres que existen. Cuando descubrimos que podíamos encontrar los fósiles en todas las plataformas, empezamos a buscar si aparecían hongos. Y bueno, encontramos que sí, hay hongos vivos actualmente en las mismas zonas, aún en zonas áridas, en zonas que no son áridas. Y si avanzamos en la pregunta y decimos, bueno, vamos a buscarlos en la plataforma marina, a ver si encontramos hongos en las plataformas marinas. Vamos al fondo de los mares y nos encontramos con que existe el reino fungi también. Y dijimos, bueno, no, basta, no puede ser, o sea, no puede ser que estén en todas partes, vamos a la Antártida y ahí no tiene que haber hongos. Hicimos un pozo, tomamos una muestra y encontramos hongos. Esto ocurre porque los hongos están hace más de 420 millones de años en nuestra superficie terrestre y probablemente sean los formadores de esta superficie terrestre. Los hongos son los primeros capaces de poder convertir la piedra en un sustrato dócil para que las plantas puedan reproducirse, por ejemplo. Pero, ¿desde cuándo los hongos y los animales están más o menos en nuestro planeta? Bueno, están desde hace muchísimo tiempo desarrollándose en un antecesor común. Ese antecesor común está clasificado dentro de los organismos que tienen un flagelo y que se mueven hacia adelante. Son organismos multicelulares, pero que son extremadamente simples. Desde esos organismos se dividió ese reino, en dos partes, en el reino Animalia y en el reino Fungi. En el reino Fungi tenemos muchas especies diferentes, muchos clados diferentes. Los que vamos a hablar hoy o los que vamos a tratar hoy pertenecen principalmente al reino Basidio y al reino Ascomycota. Pero existen otros que existen en diversas cosas que nosotros usamos y que nosotros comemos, como por ejemplo cosas que existen en el reino Zygomicota o en el Citidiomycota, que vamos a tratar de traducirlo al español dentro de un rato. En principio, el reino fungi y el reino animalia se vienen desarrollando en nuestro planeta en forma paralela y tal vez, muchas veces, enfrentándose a los mismos patógenos. Esto hace que muchas veces también en el reino fungi encontremos moléculas que responden a receptores de, por ejemplo, nosotros los humanos. Es el caso, por ejemplo, de la anandamida, que es una molécula que pertenece a nuestro sistema endocannabinoide. Y nuestro sistema endocannabinoide posee dos moléculas principales
de acción, que son la anandamida y el 2-araquinoilglicerol. Esas dos moléculas picaflorean con el sistema endocannabinoide, regulando diversas funciones de nuestro organismo. La anandamida está presente, por ejemplo, en las trufas negras. No sé si las reconocen, son unas pelotitas muy caras, las trufas, pero si nosotros analizamos a las trufas, nos vamos a encontrar no solo que las trufas poseen anandamida, sino que también poseen genéticamente los cassettes para la producción de las enzimas de todo el sistema endocannabinoide. O sea que no solo podemos... ¿Hola? Bueno. No solo podemos encontrar análogos, como nos sucede en las plantas, sino que también podemos encontrar algunas moléculas que son exactamente similares a las que poseemos nosotros los animales. Se estima que en nuestro planeta hay aproximadamente un millón y medio de especies de hongos. Y los hongos son muy interesantes por muchísimas cosas. Primero, que pueden degradar materiales que no nos sirven para nada y convertirlos en alimento. Y no solo eso, sino que tienen la capacidad de degradar sustancias tóxicas sin ni siquiera sentirlo, y dejando como resultado sustancias que podrían ser inocuas, o bien producir alimento también, como es el caso de los residuos de las industrias de papel en la producción de sulfitos. Además, los hongos han demostrado tener la capacidad de degradar el petróleo y de hacer muchísimas otras cosas más para nuestro medio ambiente, como por ejemplo poder consumir las colillas de cigarrillo, que son un problema mundial. Y no solo eso, sino que también Pestalozziopsis y algunos Pleurotus han sido entrenados para consumir plásticos que hoy en día son un problema para todas las sociedades en el mundo. Así que en el reino fungi no solamente vamos a encontrar todas las maravillas de las cuales vamos a hablar más profundamente dentro de un rato, sino que también podemos encontrar otras maravillas que nos pueden ayudar a solucionar la vida en el progreso actual que nos mantiene en el ritmo en el que estamos. Pero bueno, también los hongos durante mucho tiempo recibieron muchísima mala reputación. Por ejemplo, Dioscórides hablaba de ellos diciendo que crecen en clavos oxidados, en trapos podridos, en agujeros de serpiente o entre árboles que dan frutos dañinos. Dioscórides hablaba muy mal de los hongos y decía que la mayoría de ellos, si no te mataban, te iban a hacer algún daño o te iban a hacer indigestos. Sin embargo, aunque Dioscórides dice muy mal acerca de los hongos, no sabía que en muchas de sus preparaciones usaba hongos, como por ejemplo, en una famosa preparación, que es la tintura de Barbour. En esta tintura se utiliza el hongo Fomitopsis officinalis. Si vamos a la historia de este Fomitopsis officinalis, este hongo ha demostrado tener una capacidad enorme como antiviral. Es uno de los antivirales, tiene moléculas que son de los antivirales más potentes conocidos. Stamets siempre habla del agaricón y siempre suele mencionarlo debido a sus gigantescas propiedades contra tumores y contra diversas enfermedades virales. En la época victoriana, esta tintura se utilizaba para cosas que realmente no tenían en ese momento una verdadera cura, que eran todas las enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el tifus, de modo que se utilizaba como si fuera un antipirético y un antipalúdico. Pero no era lo único que se usaba en la Europa anterior al siglo XIX, sino que también se usaban otros poliporales. Y normalmente lo que se hacía era agarrar, por ejemplo, este es un Pictoporus betulinus, entonces lo que se hacía era quitarle la piel, desmenuzarlo y utilizar las fibras, si alguna vez lo hicieron o si no lo hicieron nunca, es momento de hacerlo al menos una vez. Y le sacamos la piel y podemos rascar al hongo, van a salir toda una serie de fibras, y esas fibras se solían usar como apósitos para las heridas, con la ventaja de que generalmente sanaban más rápidamente. Durante mucho tiempo se creyó que alguna propiedad debían tener los hongos, pero finalmente se terminó descartando y se decía que la única función que tenían los hongos era únicamente funcionar como apósito.
Sin embargo, cuando hoy investigamos esos hongos que se utilizaban en aquellas épocas, descubrimos que muchos de ellos tienen propiedades para la sanación de heridas, como muchos polisacáridos que vamos a demostrar más adelante. Otro grupo que se usaba y se usó durante muchísimo tiempo en Europa para la sanación de heridas graves y aquellas heridas que eran sangrantes, eran los hongos del grupo Lycoperdacea, que son los de la familia de los pedos de lobo, son estos que se ven normalmente como si fueran una bolita en un paisaje verde, una bolita blanca que destaca siempre en el paisaje, son del grupo de los hongos de las polveras y se utilizan en heridas. Lo que se suele hacer es esperar a que madure el cuerpo fructífero. En este estadio, en el estadio blanco, cuando está completamente blanco, si lo cortamos a la mitad, es comestible siempre cocido. Ahora, si nosotros lo queremos utilizar medicinalmente, dejamos que las esporas se produzcan y una vez producidas las esporas, se hacen tinturas o bien de las esporas o bien se aplican las esporas mismas sobre las heridas para poder sanar las heridas en forma más rápida, y esto es debido a que tienen una molécula que hace que nuestras propias células tengan la capacidad de adhesionarse mucho más rápidamente. Además, muchos hongos antes del siglo XIX eran utilizados también para anestesiar a las personas, sobre todo hongos del género bovista. Lo que se hacía era, muchos de ellos tienen moléculas bastante desconocidas, algunos alcaloides bastante poco conocidos, porque el género bovista es un género de hongos muy pequeñitos y no son muy estudiados. Sin embargo, este mismo género es utilizado en Tanzania, por ejemplo, para cosechar, o sea, se quema y se utiliza para cosechar miel de abejas, ya que las abejas se quedan sedadas y no pican a la persona que va a recolectarla. ¿Y qué otros hongos se usaban? Y bueno, también se utilizaban hongos para el sistema nervioso. ¿Y qué se elegía a la hora de utilizar hongos para el sistema nervioso? Bueno, se utilizaban el ergot, el tizón del maíz y el agarico de las moscas. El ergot es el famoso hongo del Claviceps purpurea, el cual Hoffman terminó aislando, entre otras moléculas, el ácido lisérgico, que es una molécula que produce alucinaciones, entre otras cosas. En realidad, a mí me gusta decir que tal vez sean modificadores temporales de la percepción habitual. El hongo ergot, Merck incluso lo ha vendido durante mucho tiempo, o sea, extractos de ese hongo, para problemas difíciles de las mujeres cuando pasan la menopausia, ¿no? O sea, para los sudores nocturnos, la migraña. También se lo recomendaba para la diabetes, para la epilepsia y para la congestión cerebral crónica, que vaya uno a saber exactamente qué es lo que significa. Además, el tizón del maíz también se sabe que tiene una actividad oxitóxica. De hecho, en algunos países de Europa todavía se suele usando para inducir el parto. Y además se supone que tiene algunos alcaloides similares a los del ergot, pero por supuesto no tan fuertes como el LSD. El agarico de las moscas es alguien que lamentablemente goza de una muy mala fama. Es un hongo comestible con muchos cuidados y en preparaciones adecuadas, y es un hongo que produce un efecto emborrachante si es consumido en forma inadecuada. Eh, Durante la época anterior al siglo XIX, este hongo era muy utilizado para la epilepsia, para las afecciones de la columna vertebral, y los homeópatas es el día de hoy que lo siguen usando para la corea de Huntington y también para muchas afecciones de la piel. Amanita es un hongo que en todo Siberia se lo utiliza medicinalmente y se lo utiliza principalmente en preparaciones de microdosis a modo medicinal, y también se lo utiliza a modo de macrodosis cuando se lo utiliza de manera ritual. Por otro lado, también se usa en forma externa para muchas afecciones de la piel, principalmente para psoriasis y algunos tipos de dermatitis, y también para aclarar manchas de la piel debidas a la edad. ¿Y desde dónde vienen? En
realidad los hongos? Bueno, en realidad los europeos terminaron copiando aquellos efectos que veían que eran benéficos de los hongos exportados de las ideas de la sabiduría china. Los hongos medicinales están en las farmacopeas chinas desde hace por lo menos 200 años de la aparición de Cristo acá en la superficie de la Tierra, así que los chinos tienen muchísima más experiencia en la utilización de medicina micológica que el resto del mundo y en nuestro planeta. Pero no solo los chinos, sino que también los siberianos y muchas otras comunidades aborígenes han utilizado hongos en forma ritual y como sanadores de muchas patologías. En el Pensao, estos hongos que voy a mencionar pertenecen a la categoría de remedios llamados Fuzhen, que representan aquellas sustancias que son capaces de equilibrar la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio fisiológico que nos permite mantener la salud. Y bueno, estos hongos parece que tienen una función muy importante en recuperar ese equilibrio. Los que menciona son el Ganoderma lucidum, o reishi, o lindsay, el Tremella fusiformis, o Baimuer. El Tremella fusiformis es un hongo que es gelatinoso, parecido a la oreja de palo, que es muy común, y tiene un color amarillento normalmente. El Cordyceps es el siguiente, que el Ophioglossaides en realidad es el Cordyceps militaris, y el Huelen, la Wilfiporia coccos, que muy probablemente muchos de ustedes jamás hayan escuchado hablar de ella. La Wilfiporia coccos es un hongo del cual se utiliza su esclerocio, y este esclerocio parece tener muchísimas propiedades benéficas para todos aquellos tumores de origen androgénico, como por ejemplo aquellas células tumorales de origen prostático. Estos 4 hongos, junto con el ginseng y el astrágalo, son tónicos de los que se dice que proporcionan la fuerza, vigor, longevidad necesaria para alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Son muy utilizados en diversos tipos de mezclas en la medicina china en combinación con la medicina occidental. Algo que pasa en China y en Asia, por ejemplo en Japón, pasa muchísimo, es que muchos hongos están considerados dentro de los sistemas de salud como tratamientos para esa enfermedad, como por ejemplo el shiitake, ¿sí? El Lentinula edodes, está considerado uno de los tantos tratamientos para diversos tipos de tumores de origen gástrico y de otras partes de nuestro organismo. Si vamos a hablar de las formas en las cuales cada una de estos diferentes diseños medicinales utilizaba a los hongos, siempre nos vamos a encontrar o bien que los utilizaba tal como están, con algún tratamiento, o bien que los comían directamente, ¿no? O se hacía alguna preparación o se alimentaban de ello. ¿Y qué hay de los hongos y de la comida? ¿Qué pasa con los hongos en la comida? En las comidas, los hongos son utilizados y son recomendados para seguir algún tipo de tratamiento para alguna patología. No siempre en medicinas orientales se suelen recomendar únicamente extractos o pastillas, porque eso nos puede hacer olvidar de algún modo que nuestra comida es parte de nuestro ser y que nuestra alimentación es muy importante en todo aquello que debamos mejorar. ¿Y qué significa poner hongos en nuestras comidas? Bueno, en principio significa poner no solo nutrientes muy específicos que son útiles para diversas funciones de nuestro organismo, sino biomoléculas que van a ser capaces de regular diversas funciones en nuestro organismo para mejorar nuestra propia salud. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, los hongos son un tesoro nutricional que debemos incorporar a nuestra dieta, ¿sí? Tienen una riqueza tan grande en vitaminas, minerales, que
pueden ayudarnos a mejorar todos los errores que poseemos de la dieta que conllevamos habitualmente. Argentina, por ejemplo, es un país en donde principalmente las personas comen carne y hasta incluso si no tienen un pedazo de animal muerto en su platito, probablemente digan que no tienen comida. Es una costumbre, es algo cultural. Sin embargo, no está mal comer carnes. Lo que está bueno es diversificar la dieta lo máximo posible para poder lograr mejorar ese estado de salud. Los hongos son superalimentos. Si tenemos que pensar en un plato alternativo una vez por semana como para mejorar nuestra salud y que nuestro único esfuerzo va a ser ese, una de las principales cosas que podemos hacer es adicionar hongos. ¿Qué tipo de hongos? Bueno, ya iremos eligiendo en la medida que vayamos aprendiendo qué es lo que necesitamos y cuáles son las cosas que nos hacen falta. Los hongos son cardioprotectores naturales. La mayoría de ellos tienen la posibilidad de reducir los niveles de colesterol de diversas formas, además de mejorar el perfil de grasas y colesterol, haciendo que para nuestro corazón puedan ser evitadas aquellos depósitos de grasas que podrían ser perjudiciales para nuestra circulación. Además, todos los hongos, muchos de ellos poseen altas cantidades de trealosa y otro tipo de azúcares y otros tipos de fibras que mejoran el funcionamiento de nuestra microbiota. Y nuestra microbiota tiene una relación muy importante con nuestro cerebro. Tener una microbiota saludable puede ayudarnos a mejorar muchísimas de nuestras funciones cognitivas o bien muchas de las funciones neurales directamente. Todos los hongos son una fuente magra de vitamina D. ¿Por qué? Todos los hongos, en lugar de tener colesterol, o sea, el colesterol es únicamente de origen animal y hay un análogo a esa molécula en cada uno de los reinos. En el reino fungi esa molécula es el ergosterol. Es parte de su vida, es parte de su ser el ergosterol. Cuando el ergosterol es expuesto a la luz del sol, inmediatamente se convierte en nuestra vitamina D. Por lo tanto, todos aquellos hongos que han sido secados al sol o que han sido sometidos artificialmente a luz ultravioleta poseen una importante cantidad de vitamina D que podría ser muy benéfica para nuestra salud, ya que muchas veces, y sobre todo en las dietas vegetarianas y veganas, hay un déficit importante de este tipo de vitaminas. Como dije antes, las fibras de los hongos van a favorecer a nuestra microbiota, pero no solo favorecen nuestra microbiota, sino que también favorece la absorción de nutrientes benéficos. En varios trabajos se ha demostrado que el consumo regular de hongos ha favorecido los niveles de metales, por ejemplo, necesarios de oligometales para diversas funciones de nuestro organismo. Por lo tanto, no solo mejoran la microbiota, sino que también parece que tienen alguna función importante en mejorar la absorción de nutrientes por parte de nuestro organismo. Pero bueno, Maxi, ya hablaste un montón, dijiste un montón de cosas, pero todavía no hablaste de ningún hongo. Bueno, vamos a ver de qué vamos a poder hablar. Hablemos de los beneficios de los betaglucanos. ¿Por qué podrían llegar a ser los hongos nutrientes esenciales para nuestro sistema inmunológico? En principio, cada vez que los betaglucanos alcanzan nuestros intestinos y son absorbidos, se relacionan directamente con la superficie de unas células de nuestro cuerpo que se llaman macrófagos. Macrófagos significa grandes comedores. Estos macrófagos, cada vez que se encuentran con una célula maligna, con una bacteria o con cualquier partícula que sea extraña en nuestro torrente sanguíneo, van a encargarse de engullirla, destruirla y presentar partes de ese organismo al sistema hematopoyético para que lo recuerde y que la próxima vez no lo deje estar tanto tiempo dando vueltas por ahí. Los betaglucanos parecen tener una relación muy íntima con estos macrófagos, porque una vez que los betaglucanos activan los receptores de estos macrófagos se vuelven más activos y no solo se vuelven más activos, sino que modulan mejor su respuesta y pueden incluso transitar por entre medio de los huesos y por entre medio de todas las células y de todos los
espacios de nuestro organismo. Esto hace que se eleven los niveles de interleuquinas, de inmunoglobulinas y de citoquinas, produciendo reacciones inflamatorias donde son necesarias y reduciendo la inflamación en aquellos lugares donde la inflamación no está bien postulada. ¿Y qué más? Bueno, se consumen de diversas formas. Aquí simplemente podemos ver algunas de las formas en las cuales se pueden consumir los hongos directamente. Pero también podemos encontrar preparaciones en donde tenemos metabolitos secundarios de la producción de hongos, como es por ejemplo el kombucha, que es el producto del metabolismo de levaduras, hongos y lactobacilos. Lo que nosotros tomamos es el líquido, que es en realidad no es el hongo, sino el producto secundario, el metabolito secundario del hongo. Y también se pueden consumir conservas de diversas formas, como por ejemplo picles, o bien conservas en agua, o bien conservas como se le ocurra a cada uno hacerlas. Hay personas que hacen preparaciones azucaradas para conservar a los hongos, haciendo caramelos de hongos, por ejemplo, para poder conservarlos durante más tiempo. Y bueno, hay muchísimas, pero muchísimas más formas. Yo lo que les voy a comentar ahora son las formas más comunes en las cuales podemos encontrar hongos para poder consumirlos. Para consumirlos en macrodosis, o sea, para consumirlos en las comidas, podemos conseguirlos normalmente secos, podemos conseguirlos en comprimidos o bien en preparados farmacéuticos para algunos casos de hongos. Pero aparte también, aunque es un mercado bastante difícil de conseguir, hoy con Mercado Libre se ha facilitado muchísimo la obtención de, por ejemplo, hongos frescos. ¿Sí? Hoy es muchísimo más fácil pedir hongos frescos que hace 10 años atrás. Otra de las formas de consumirlos es a través de las microdosis. Y las microdosis vamos a encontrar de dos maneras. Las podemos encontrar como microdosis sólidas o microdosis líquidas. Las microdosis líquidas generalmente son extractos que se hacen en alcohol o en agua o en glicerina. Y las microdosis sólidas se utilizan comprimidos de unos cuantos miligramos, se llenan con el cuerpo fructífero y se van dosificando de acuerdo a las indicaciones médicas correspondientes. Las tinturas son la forma líquida en la cual se suele consumir, suelen consumir los hongos en microdosis, pero no es la única forma de consumir las tinturas. Hay muchos licores y muchas formulaciones licorosas que se preparan de acuerdo a la farmacopea china, que son bebidas, ¿sí? Bebidas licorosas con diversos tipos de hongos que se toman en pequeños chupitos y la dosis está dada por la cantidad de chupitos que se pueden consumir. Y luego en comestibles, recordemos que todos estos hongos son comestibles, ninguno de ellos debe ser consumido crudo nunca, ningún hongo debe ser consumido crudo, por muchas razones. Y los comestibles se pueden hacer de diversas formas. Normalmente lo que buscamos es eh, eh, un plato con una comida, como lo que vimos en la imagen anterior, pero también se pueden preparar chocolates, se pueden preparar gomitas, se pueden preparar diversos estilos de comidas, caramelos, como decía hace un rato, con los cuales se puede facilitar el consumo y bueno, también se puede prolongar la seguridad de lo que queremos consumir en el tiempo. Paso algo. La forma más común de consumir hongos a lo largo de la historia, ahí Cristina por ahí discrepa, pero tal vez la forma más común de consumir hongos es a través de té. Y acá tenemos que hacer una salvedad. No todo es lo mismo, no es lo mismo una tintura para todo que un hongo para todo. Tenemos que aprender. Acá hay que saber qué es lo que funciona o qué es lo que le funciona a la mayoría para poder orientarnos a dirigir bien la terapia de los beneficios que nosotros buscamos de un hongo en particular. Por ejemplo, Reishi
es un hongo que tiene tanto moléculas que son solubles en agua como moléculas que no son solubles en agua. Las moléculas que no son solubles en agua, si nos tomamos un té, no las vamos a poder absorber. Para todo lo que no sea cáncer o problemas celulares, se consume el reishi, se ha consumido siempre en té por decocción. Se hace un hervor del cuerpo fructífero de 5 gramos por taza de té que se vaya a tomar. Se hierve durante 20 minutos como mínimo, puede ser más tiempo y muchos dicen que cuanto más tiempo se hace hervir mejor. Se deja hervir unos 30 minutos, luego se cuela, se conserva ese pedacito de cuerpo fructífero para hacer una segunda preparación y se puede beber el té. El té es muy amargo, por lo cual vamos a tener que sí o sí, o no, dependiendo si nos adaptamos o no ya al sabor, pero las primeras veces probablemente sea necesario agregarle una cucharadita de miel para poder, para hacer que resulte un poquitito más agradable al paladar. Algunos cuerpos fructíferos son muchísimo más amargos que otros, pero bueno, o sea, sí en sí es amargo y tiene un fondo dulce, por lo cual al final las personas se terminan acostumbrando y lo terminan tomando sin necesidad de ponerle miel. Pero al principio puede llegar a ser un poco duro tomar el primer trago de reishi de este modo. Para todos los otros problemas que puedan surgir, como problemas de piel y demás, o problemas relacionados con el cáncer, o ayudar a la terapia contra el cáncer, se suele tomar tinturas, ¿sí? Pero las tinturas no se toman solas normalmente. Sobre todo si las personas están transitando quimioterapia o si están transitando algún tipo de radioterapia, se prefiere además suplementar las tinturas con té. ¿Por qué? Y bueno, porque la mayor parte de los antioxidantes y demás van a estar en los polisacáridos solubles en agua. Y es muy interesante poder combinar ambas cosas cuando se está atravesando este tipo de terapia. Antes de comer hongos, nosotros siempre tenemos que medir nuestra tolerancia. Todos los hongos tienen de algún modo alguna toxina que es completamente inocua, pero puede llegar a producir algún tipo de malestar, ¿sí? O sea, no es que nos va a producir malestar. Motivo por el cual siempre hay que buscar una preparación, preferentemente por cocción, para consumir cualquier hongo que queramos consumir. Evitar consumir siempre grandes cantidades. Hay historias, como por ejemplo había un hombre que comía muchísimo pleurotus y bueno, terminó con muchísimos problemas de salud muriendo porque el pleurotus tiene una toxina que suele desregular la función de las mitocondrias. Y esto termina generando que el corazón empiece a funcionar mal y bueno, la persona terminó pasándola muy mal. Muchas veces también pasa con los agaricus, hay muchas famas de dietas novedosas acerca de comer el agaricus crudo, hacerlo en ensalada. Bueno, los agaricus en general suelen tener algunos tipos de toxinas que pueden llegar a ser peligrosas si las consumimos en forma permanente en el largo plazo. Así que siempre, siempre, siempre los hongos cocidos, ¿sí? Otra de las cosas que nos podemos encontrar es intolerancia en algunas personas, por lo cual siempre también, o casi siempre, menos va a ser más. Empezamos con pequeñas dosis, 2 gotitas, 3 gotitas la primera semana, y si todo sale bien, no va a haber problemas. O sea, pero si hay algún tipo de intolerancia, va a ser notable aunque consumamos pequeñas cantidades de este tipo de sustancias. ¿Dijiste algo, Nacho? ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá o alguna duda o quiere que volvamos a alguna de las diapositivas anteriores? ¿No? Pueden hablar por el chat, pero lo lee Nacho. Nacho, ¿vos lees el chat? No, Nacho. Sí, ahí había una pregunta al principio que decía, ¿cuál es la cepa que degrada el plástico? De María. No te escuché. A ver, para que la leo yo. Decía, ¿cuál es la cepa de hongo que degrada el plástico? Es una pregunta al Ah, principio. muchos hongos. El género Phaloiopsis es capaz de, en realidad esa capacidad se cubrió en ese género.
Y después se pueden entrenar cepas de Pleurotus o de Trametes para poder consumir diversos tipos de plásticos. Particularmente todos los polietilos, polipropilos. Muy reconocido por diversos tipos de medicinas, principalmente para el cáncer, y principalmente se lo utiliza y se lo acepta mucho en la utilización en terapias radiológicas contra el cáncer porque disminuye los efectos secundarios relacionados con este tipo de terapias. Por eso es que el Reishi se terminó haciendo famoso, ¿sí? Es un tónico del sistema inmunológico y también en apoyo, en soporte de tratamientos contra diversos tipos de tumores, principalmente en aquellos donde las quimioterapias tienen efectos secundarios muy desagradables, y en aquellos donde se utiliza radioterapia. Es un excelente factor hepático y funciona como un relajante del sistema fructífero. Nosotros vamos a encontrar dos partes principales que podemos señalar, que son una parte que va a ser muy soluble en agua y otra parte que no va a ser soluble en agua. Entonces, siempre de los hongos vamos a poder tomar dos tipos de extracciones acuosas y extracciones no acuosas. Dentro de las extracciones acuosas vamos a tener los polisacáridos, vamos a tener toda la fracción de moléculas que son muy polares y muy solubles en agua. Principalmente todas esas sustancias de Ganoderma se utilizan para la tonificación de diversos órganos del cuerpo. Mientras que para cáncer y demás, como dije hace un rato antes de que se cortara, no sé si terminé de escuchar, utilizamos la fracción que no es tan soluble en agua, la fracción más lipídica. Sin embargo, para un tratamiento completo, lo ideal, y sobre todo si estamos siendo sometidos a quimioterapia o radioterapia, es muy importante que también se considere consumir, aparte de algún extracto alcohólico, también la parte de polisacáridos, porque generalmente es la que termina ayudando a regular el metabolismo del sistema inmunológico, facilitando así la degradación y la destrucción de los tumores por parte de nuestro propio cuerpo. Muchas son las moléculas que están aprobadas y que son conocidas para todos estos tipos de cosas que les estoy diciendo. En principio la mayoría son derivadas del ácido ganodérico, que es un terpeno, y todas las moléculas derivadas del ácido ganodérico han demostrado tener algún tipo de función relacionada con la regulación de las células tumorales. ¿Cómo lo podemos agregar a la dieta y cuáles son sus principales funciones? Bueno, es un hongo que tiene función anti-aging, protege el hígado. Siempre que necesitamos proteger el hígado vamos a pensar en este hongo y en Cordyceps. Contribuye a la salud del corazón, como reduce los niveles de colesterol y favorece el metabolismo de los lípidos en todo nuestro organismo, hace que nuestra sangre pueda ser un poco más saludable para nuestro músculo cardíaco. Es un inmunomodulador, va a hacer que nuestro sistema inmunológico se regule a favor o en contra de las cosas que nos hacen bien o mal. Siempre va a regular nuestro sistema inmunológico en favor de nuestra salud. Reduce los efectos negativos de la radioterapia. Está demostrado que las personas que consumen Reishi, que son sometidas a radioterapia, normalmente sufren muchísimo menos los efectos secundarios de la radioterapia y en muchos casos aumenta la sobrevida, sobre todo en todos aquellos casos relacionados con quimioterapia. Tradicionalmente el consumo de Reishi se maneja entre los 3 y 15 gramos por día, que pueden ser en una toma o en varias tomas a lo largo del día. Puede estar en píldoras, puede estar molido. Siempre se trata del hongo seco, ¿sí? Y el hongo seco se puede preparar en té o bien se pueden hacer las extracciones. Y todos estos valores que vemos acá son valores que están relacionados al hongo seco. O sea que tendríamos que tomar el equivalente en un extracto, ya sea acuoso o líquido. Bueno, principalmente si tenemos que tener alguna precaución en el consumo de Reishi, y no estoy diciendo que lo dejen de tomar aquellas personas, es en aquellas personas que consumen anticoagulantes. ¿Por qué? Porque van a tener que ver si necesitan reducir la cantidad de medicamento que están tomando, ya que per se el Reishi tiene una actividad bastante importante anticoagulante. Entonces, para no excederse, estaría bueno llevar ese control.
o bien reducir el consumo de reishi, o bien reducir el consumo de los medicamentos anticoagulantes, siempre bajo la supervisión de un médico capacitado. Cordyceps. Cordyceps se utiliza muchísimo en conjunto con reishi. ¿Por qué? Porque cumplen funciones diferentes, pero ambos potencian la función del otro. Cordyceps es un hongo que fue descubierto como Cordyceps sinensis, que es una especie de hongo entomopatógeno que crece en diferentes tipos de orugas. Estos hongos no se pueden cultivar fácilmente debido a que crecen en una de las laderas del Himalaya a una gran altura y necesitan condiciones de cultivo muy específicas y bastante difíciles de concebir. Sin embargo, se ha descubierto un primito de Cordyceps sinensis que se llama Cordyceps militaris, y el Cordyceps militaris tiene muchas propiedades muy similares a las que posee el Cordyceps. ¿Qué se usa como parte botánica? Se utiliza el cuerpito fructífero, o sea, lo que sale de la oruga, ¿sí? El micelio, o sea, se cultiva el honguito en placas o en diferentes medios para poder obtener biomasa de micelio, y también en preparados que se pueden hacer extractos tanto de micelio como de cuerpo fructífero. Cumple un rol central en el metabolismo energético, da mucha energía, generalmente produce una buena distribución del volumen sanguíneo a nivel periférico, y eso ayuda a la fertilidad y a la función sexual. También se lo utiliza para regular la diabetes, para mejorar la función pulmonar, para mejorar la salud renal, sobre todo en casos de inflamaciones relacionadas con los riñones, y también para trastornos hepáticos, por lo cual se lo utiliza en combinación con, como decíamos recién, reishi. ¿Qué posee este hongo? Bueno, posee diversos tipos de moléculas que son súper interesantes. En principio tienen una 3-deoxiadenosina que puede ser confundida por los virus y por las bacterias para hacer su síntesis de ADN, y al incorporar este aminoácido en su síntesis, la síntesis se detiene y obviamente ya no puede proliferar ese virus o ese organismo, por lo cual se los consideran como antibióticos y antivirales importantes, aunque no se ha podido demostrar muchas de sus propiedades antivirales. ¿Para qué se utiliza el Cordyceps? Para obtener energía. De hecho, hay una historia bastante interesante sobre unas corredoras que ganaron un premio y que se dijo durante mucho tiempo que el secreto era porque habían consumido un elixir de Cordyceps. Sin embargo, más tarde se descubrió que en realidad lo que habían tomado era una serie de anabólicos. A las 11 atletas les dio positivo el antidoping. Así que, si bien puede mejorar la performance, tendríamos que hacer varios estudios para poder demostrar que realmente puede mejorar la performance de un atleta. Solo se dice que puede hacerlo. Protege nuestro hígado. Es un inmunomodulador al igual que el reishi, por lo cual es deseable que ambos se puedan consumir en forma conjunta. Protege la función renal y puede beneficiar en tratamientos de alergia. Está contraindicado para cánceres hormonodependientes, ya sean de próstata o de mama, ¿sí? Ya que aumenta los niveles de estrógeno y aumenta los niveles de testosterona también. En la mayoría de los casos no se toman más de 2 gramos por día del hongo. Cantidades elevadas del hongo han producido efectos adversos en diferentes personas, particularmente erupciones en la piel y malestar gástrico. Y finalmente les quiero traer a alguien que por ahí no se conoce mucho, pero es uno de los hongos más famosos en realidad de la medicina oriental en el tratamiento contra el cáncer y distintos tipos de patologías virales. Lentilula edodes o shiitake. Shiitake es un hongo que es el segundo hongo más cultivado en el mundo. Eh, es uno de los hongos más caros, incluso hay diversos tipos de shiitake. Este que tiene marquitas en la superficie, en la pilipelis, es uno de los más caros que hay.
Del shiitake se extrajo hace muchísimos años un compuesto que es el lentinán, ¿sí? El lentinán ha demostrado capacidad de inhibición para el virus de HIV y también para inhibir la proliferación no solo de células leucémicas, sino también de varios tipos de células neoplásicas. Luego de Coprinus es el hongo más consumido para tumores gástricos en Asia. Se vende este producto, se llama LEM, y, y es parte del tratamiento habitual de los pacientes con cáncer en Japón. Se usan del lentino de todos los productos posibles. El cuerpo fructífero, la biomasa de micelio y preparados. Está hablando de los shiitake. ¿Te lo traigo? Sí, estoy hablando de los shiitake. Bueno, la biomasa de micelio, por ejemplo, se prepara cultivando el micelio en arroz y esperando a que empiecen a aparecer los cuerpos fructíferos. En ese momento lo que se hace es poner a secar ese pancito, se muele y se encapsula, o bien se cocina así como está. No sé si alguna vez vieron el tempé, pero queda igual que si fuera el tempé. El tempé se produce con un hongo que se llama Rhizopus oligosporus, y se produce con granos de soja. La biomasa de micelio se suele producir con arroz, pero también he visto que acá en algunos negocios de Buenos Aires se ha empezado a vender una versión de el shiitake, pero como biomasa de micelio, pero cultivado en granos de soja. Esto hace que aumente muchísimo más la biodisponibilidad de proteínas y otro tipo de moléculas, nutrientes en los granos de soja, y hace que esa combinación de shiitake y soja se vuelva muchísimo más nutricional que comer ambas sustancias por separado. El shiitake ha demostrado diferentes propiedades benéficas para la salud, como por ejemplo favorecer. También se lo utiliza en el tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en psoriasis. También se lo ha demostrado tener capacidad para inhibir la reproducción del virus de COVID y para el virus de la gripe. También se lo utiliza para distintos tipos de problemas inflamatorios, como por ejemplo para la mastitis y para muchas otras cosas más. Si vamos a resumir, y esta es la última diapositiva con la que los atormento, se toman de 2 a 6 gramos, puede ser seco molido o bien en extractos, pero siempre tenemos que tratar de consumir el shiitake en forma cocida o a través de algún preparado o extracto, debido a que el shiitake consumido en forma prolongada puede producir lo que se conoce como dermatitis del shiitake, que se suspende y desaparece una vez que se deja de consumir el hongo. Este hongo tiene la capacidad de favorecer la salud pulmonar, de mejorar la performance de los tratamientos contra el cáncer y favorecer la sobrevida en pacientes que están en quimioterapia o en radioterapia. Reduce los niveles de colesterol, mejora la salud intestinal, enriqueciendo nuestro organismo de microorganismos que son potencialmente benéficos para la salud de nuestro cerebro. Es un hongo antiedad y además protege contra algunos virus. Así que bueno, habiéndoles contado todo esto, les pido primero 1000 disculpas por la interrupción en el medio. Les doy muchísimas gracias por su atención y quedamos disponibles para todas aquellas preguntas que quieran hacer a partir de este momento.